Hola, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, gusto de estar contigo en esta tarde, bien tarde ya de noviembre, una calurosa tarde, un caluroso saludo también para ti, donde quiera que te encuentres. Te invito a analizar un tema bíblico en estos momentos que lleva por título Personalidad y Divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de quien más habló nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en esta tierra. Pero hoy en día existe una gran confusión de qué o quién es el Espíritu Santo. Para muchos el Espíritu Santo es un poder, una energía que podemos utilizar a nuestro antojo. Para otros, sin embargo, el Espíritu Santo es una paloma, porque cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal de una paloma. Otros dicen no, son lenguas de fuego, ¿ya? Porque en el día del Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo en plenitud sobre los discípulos en el aposento alto, efectivamente sobre sus cabezas se levantaron unas especies de lenguas de fuego. Otros dicen no, son lenguas extrañas. Es hablar en idiomas que nadie conozca. Y se ponen a hablar efectivamente en algunas jerigonzas que nadie entiende, nadie puede decir amén a lo que esas personas están escuchando. Personas que además, con cierto orgullo, miran por sobre el hombro a otros cristianos que no poseen este tipo de manifestaciones. ¿Ya? ¿Qué te parece entonces si esta tarde analizamos un poquito, ¿ya?, lo que es el Espíritu Santo? ¿Es una persona? ¿Es una fuerza? ¿Una mera energía? Veámoslo. Veámoslo en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Aquí en el capítulo 14 de San Juan, nuestro Señor Jesucristo está diciendo en el versículo 16, está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Nos está prometiendo enviar su Santo Espíritu sobre nosotros. Y dice ahí, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, siempre. La palabra consolador es la palabra griega parakletos. Parakletos en realidad es rica en significado, porque no solo significa consolador como aquí se traduce, también significa abogado, intermediario, intercesor, ¿ya? Y, por cierto, consolador. ¿Estás triste en este día? Bueno, quiero decirte que el Espíritu Santo estaría gozoso en que tú le permitieras mitigar tus lágrimas, mitigar tu dolor. Es solamente cosa que tú se lo permitas. El Espíritu Santo puede consolarte, puede mitigar tus lágrimas, mitigar tu dolor y ayudarte a superar cualquier dolor que tengas. Sí, el Espíritu Santo es un consolador. Pero ya te decía antes que también significa abogado. Y recuerda, la abogacía no la puede ejercer una energía, ni a un animal. ¿Ya? La abogacía solo la puede ejercer una persona que tenga mente, conocimiento y voluntad para poderte defender. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo deja sentado claramente que el Espíritu Santo no puede ser una energía que nosotros usemos a nuestro antojo. No, es una persona, es un abogado, ¿ya? Un intercesor, un intermediario, es también un consolador. ¿Ya? El mismo capítulo 14, pero ahora veamos el versículo 26, dice, agrega algo más este texto, muy interesante. Mas el consolador, repite la palabra parakletos, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, fíjate lo que agrega, enviará, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Te fijas?
El Espíritu Santo deja claro Jesús entonces en este texto que tampoco puede ser el mismo Padre, porque hay muchos cristianos, es triste, que malinterpretan las Sagradas Escrituras y que piensan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona, porque como hay un solo Dios, ellos dicen que es la misma persona, es un solo Dios y es una misma persona que se manifiesta de tres formas distintas. Pero fíjate lo que Jesús está diciendo. Dice, a quien el Padre, lo leo completo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Te fijas? Si el Padre envía su Santo Espíritu, eso quiere decir entonces que no es el mismo Padre. Porque perdóname, si yo tengo un juicio al que tengo que presentarme, tal vez yo no pueda hacerlo porque estoy gravemente enfermo, pero puedo enviar a alguien, a un abogado, ¿te fijas? Yo puedo enviar a un abogado o un representante, pero no me puedo enviar a mí mismo. Sería una contradicción, algo absurdo, ¿ya? Y la palabra no está llena de cosas absurdas. La palabra de Dios es clara. Y aquí nos dice nuestro Señor Jesucristo que el Padre enviará a su Santo Espíritu, dando a entender claramente que el Padre y el Espíritu Santo no es la misma persona y que lógicamente tampoco lo es nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Sigamos avanzando. Esta idea lo vamos a reforzar un poco más adelante. El capítulo 16 ahora de San Juan, los versículos 13 y 14. Fíjate lo que nos dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es claro, ¿verdad? ¿No es cierto? El Espíritu Santo entonces no puede ser una energía, no puede ser una fuerza, porque el Espíritu Santo, según nuestro Señor Jesucristo, en estos textos tiene la facultad no solo de hablar, sino también de oír. ¿Sí? El Espíritu Santo puede hablar a tu corazón, hablar a tu conciencia y decirte, hijo, no estás bien. No estás andando por un buen camino. Déjame tomarte de la mano y déjame conducirte. Pero también el Espíritu Santo tiene la facultad de oír. A veces nos da la impresión que estamos rodeados de gente, pero nadie nos escucha. A nadie le importamos. Quiero asegurarte que el Espíritu Santo sí quiere escucharte. Todo un rato, toda una hora, todo un día, toda una vida, si así lo quieres. El Espíritu Santo puede escucharte, amigo mío, amiga mía. ¿Ya? No estás solo en este mundo. Dios quiere acompañarte. Y cuando Dios te acompaña, lo hace a través de ese representante que es el Espíritu Santo, morando en nuestro corazón, en nuestras vidas. Fíjate en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Esta es la iglesia de Antioquía, el episodio que vamos a analizar aquí en el versículo 2 de Hechos 13. La iglesia de Antioquía está reunida orando en ayunando, mejor dicho, y de repente el Espíritu Santo intercede ahí, aparece y habla claramente y da instrucciones. Fíjate lo que dice el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Interesante. Mira el Espíritu Santo como de repente interrumpe la reunión que ahí sucedía
y da órdenes claras. Apartarme a Bernabé y a Saulo. Este Saulo es el futuro Pablo, el futuro San Pablo, apóstol San Pablo, que nosotros conocemos, cuyo nombre original era Saulo, Saulo de Tarso, porque ahí vivía él. Pues bien, el Espíritu Santo entonces da claramente órdenes. ¿Te fijas? No puede ser, por lo tanto, el Espíritu Santo una mera energía. No puede ser un poder que nosotros usemos a nuestro antojo. Todo lo contrario. El Espíritu Santo es cierto, tiene poder, pero mejor, mucho mejor sería que dejemos que el Espíritu Santo nos utilice a nosotros, ¿sí? Que el Espíritu Santo pueda utilizarte, que el Espíritu Santo pueda guiarte, ¿ya? No guiarlo nosotros. Él es divino, él es una persona divina, ¿ya? Perteneciente a la Trinidad. No es que creamos en tres dioses distintos, Dios es uno solo, pero compuesto por tres personas, como ya estamos viendo, ¿verdad? Veamos también Primera de Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12. Aquí está hablando el apóstol San Pedro de cómo el Espíritu Santo distribuye los dones y los da a cada persona según como él estime conveniente. Fíjate lo que dice entonces el capítulo 12, versículo 11 de Primera de Corintios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Los dones espirituales los imparte el Espíritu Santo, los entrega, los da el Espíritu Santo a cualquier persona. ¿Quieres ser un buen ministro de Dios? Puedes lograrlo. Permite que el Espíritu Santo te pueda guiar en la vida. Sí, el Paracletos, ese gran, ese ser maravilloso, ¿no es cierto?, que está disponible para dirigirnos, para conducirnos, para enseñarnos, porque Él, como ya vimos en el principio, es un pedagogo por excelencia. Sí, el Espíritu Santo puede conducir tu vida, puede entregarte sus dones para no para gloria de nosotros, no para gloria del mortal, para gloria de Dios, pero para el servicio, el beneficio a los hijos de Dios, como tú, por ejemplo. ¿Sí? El Espíritu Santo entonces es una persona de la divinidad que está dispuesto a repartir sus dones para ti. Hay un texto muy hermoso en el libro de los Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Aquí está. En el versículo 30 dice lo siguiente: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y fíjate, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. La frase que es traducida aquí como por el amor del Espíritu es Paracletos, perdón, es agapés tu neumatos. Agapés es la palabra griega que significa amor, pero no es el amor humano, sino que el amor divino, ¿ya? Porque el Espíritu Santo te ama con ese amor divino, ¿no es cierto? Claro que sí, ¿ya? Con ese amor divino el Espíritu Santo nos ama, me ama a mí, te ama a ti y ama a todo el mundo, como lo hace el Padre, como lo hace el Espíritu, como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo por amor vino a este mundo a dar su vida por ti. El Padre entregó a su Hijo para que muriera en tu lugar. Y el Espíritu, por amor, también intercede por nosotros. Quiere enseñarnos, quiere guiarnos en esta vida, en este mundo tan lleno de maldad, ¿no es cierto? Amigo mío, escucha a Dios, escucha al Espíritu Santo. Él quiere guiarte porque te ama. Agapés tu neumatos, por el amor del Espíritu Santo, ¿no es cierto?
Sí, el Espíritu Santo nos ama, a ti y a mí, y a cada uno de los integrantes de este mundo. Hay, sin embargo, un versículo también un poco triste y se encuentra en el libro de los Efesios. La carta de los Efesios capítulo 4, en el versículo 30, y nos dice ahí lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dios nos sella con su Santo Espíritu para el día de la redención. Ese es el sello de Dios al entregarnos su Santo Espíritu. Pero a veces lo entristecemos, ¿sí? ¿Por qué lo entristecemos? Porque no queremos ser guiados por Él. Porque nos oponemos a su dirección. Nos oponemos muchas veces a su compañía. A veces ni siquiera nos acordamos que existe el Espíritu Santo. Sí, y Él se pone triste. Sobre todo cuando nos ve sufriendo y quiere consolarnos, o cuando nos ve turbados, perdidos, sin dirección, y Él quiere guiarnos, pero nosotros no se lo aceptamos. Él se pone triste. Y es más, a veces no solo se pone triste. Lo que vamos a ver a continuación se encuentra en el libro de Isaías, perteneciente al Antiguo Testamento, el capítulo 63 de Isaías, en el versículo 10, que dice ahí lo siguiente. Este texto se refiere a los judíos, a los israelitas, que tan porfiados fueron con el Señor, ¿no es cierto? Que tanto apedreaban a los profetas, los perseguían, los encarcelaban, a los verdaderos profetas. Pero a los falsos, los ponían allá arriba, porque les llenaban la cabeza de mentiras. Pero reitero, a los verdaderos profetas, como nuestro Señor Jesucristo se quejó a las puertas de Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos bajo sus alas, y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados y que matas a los profetas. Sí, Jerusalén, Israel, no siempre fue un pueblo dócil. Por lo general fue un pueblo tremendamente rebelde, así como lo somos nosotros muchas veces. Porque no somos tan diferentes, ni la historia del cristianismo nos ha mostrado muy distinto a los judíos. A la verdad, muchas veces hemos sido tan rebeldes o peores que justamente los judíos. Pero aquí en el versículo 10, este triste versículo dice lo siguiente, refiriéndose a los judíos: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Por eso muchas veces el pueblo de Israel fue invadido, fue saqueado, fue casi barrido del mapa a través de la historia, porque fueron un pueblo rebelde. Por eso Dios tuvo que escoger otro nuevo pueblo, a los cristianos, que reitero, no hemos hecho un papel muy precisamente mejor que el que hicieron los judíos en el pasado. Veamos ahora un versículo de Nehemías, capítulo 9, el versículo 20. Acá, estaba en Esdras, me había confundido. Dice lo siguiente, y esto es interesante: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. ¿Ya?
te reitero, ya vimos en un principio, ¿no es cierto?, cómo nuestro Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo es enviado por el Padre. Y ya analizamos el hecho de que nosotros no nos podemos enviar a nosotros mismos. El Padre no se puede enviar a sí mismo. El Padre viene. Ya, yo voy, pero no me envío. Sin embargo, ¿te fijas lo que dice el versículo, cómo comienza? Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles. Porque el Espíritu Santo es el mejor pedagogo de este mundo. Y también aquí a ti quiere enseñarte a ser un buen cristiano, a ser un buen hijo de Dios. ¿Ya? Repito el texto. Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Refiriéndose a cómo Dios sacó de Egipto precisamente al pueblo de Israel. Hay otro texto en Salmo 104. Salmo 104, el versículo 30, que dice: envías tu espíritu, son creados. Ya vamos a analizar esta idea también un poquito más adelante. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Aquí se está refiriendo el salmista, está diciendo claramente que el Espíritu Santo tiene la facultad de crear, ¿ya? Y nosotros sabemos que solo Dios puede crear de la nada algo. Y aquí está diciendo lo mismo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. ¿Te fijas? Por eso te ama el Espíritu Santo. Porque eres su criatura. Él participó de la creación de este universo, de este mundo y del universo entero. Dios no es loco. Por eso es que, para hablar solo, por eso es que en Génesis, cuando Dios decide hacer al hombre, decide hacernos a nosotros, o sea, a Adán y a Eva, habla en plural y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Sí, tenemos la imagen y semejanza de Dios, bueno, ya casi borrada, ¿no? Sobre todo cuando yo me miro al espejo, es evidente que Dios no puede ser tan feo, tan chico, ni tan viejo. Bueno, tiene edad, pero yo lo que más tengo son arrugas, ¿no es cierto? Entonces es evidente que Dios es especial, Dios no envejece, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero Dios sí, el texto, reitero, dice: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo también te ama. Eres criatura suya. Y lo vamos a reforzar esta idea un poquito más. Veamos un poco entonces ahora la divinidad del Espíritu Santo. Ya estamos viendo que tiene la facultad de crear, ¿ya? Porque Dios no podía decirle a los ángeles: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque los ángeles no tienen la facultad de crear, solo Dios, ¿ya? Y aquí nos dice que el Espíritu Santo sí tiene también esa facultad de crear. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hay una confesión de Pedro. Ananías y Zafira, dos hijos de Dios, cometieron un gravísimo error. Tenían una propiedad extra y se la prometieron a Dios. Y dijeron: nosotros públicamente, ante toda la iglesia presente, dijeron: nosotros tenemos esta propiedad y la vamos a vender al mejor precio. Y una vez que la vendamos, vamos a traer todo el dinero
y se los vamos a dar a Dios, se los vamos a regalar a la iglesia. Pero después cambiaron de parecer y no hicieron eso, sino que buena parte del dinero de la herencia, de la propiedad, se la echaron en sus bolsillos. Y aquí fíjate lo que le dice el apóstol San Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Dice, el versículo 3, y dijo Pedro, 3 y 4, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Está claro entonces que para Pedro el Espíritu Santo es Dios, es divino. No es, reitero, un Dios aparte. Nosotros no creemos en tres dioses, en uno solo, pero constituido por tres personas, unidas en amor hacia cada uno de los seres humanos, unidos en propósito, en salvarte de la perdición, en salvar tu vida. Sí, Dios es uno, pero compuesto de tres personas distintas, muy distintas, y cada uno con su propia voluntad. Hebreos, el libro de Hebreos, que está más, Hebreos capítulo 9, la pregunta, ¿quién es el único eterno? Dios, ¿no es cierto? Y fíjate lo que dice el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cómo llama el escritor de Hebreos al Espíritu? Como eterno. Y nosotros sabemos que Dios no tiene un comienzo, es eterno, siempre ha existido. Siempre ha existido el Padre, siempre ha existido el Hijo, siempre ha existido el Espíritu Santo. Sí, por la eternidad. Nosotros no, tenemos una fecha de nacimiento y también una fecha en que nos llegue, ¿verdad?, nuestra muerte. Claro, claro que sí. Pero, otra pregunta, ¿quién es el único santo? Dios, ¿no es cierto? ¿Y cómo se apellida el Espíritu Santo? Santo. Y eso, así se le nombra en muchas partes de la Biblia como Espíritu Santo. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, versículo versículo 38. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí nos dice claramente el texto de que Cristo no usó nunca su propia fuerza, su propio poder. Él fue ungido en el momento del bautismo con el Espíritu Santo. Y gracias al Espíritu Santo es que nuestro Redentor hizo toda su obra. Gracias a que en su corazón, en su cuerpo, en su vida, moraba el Espíritu Santo, Él pudo levantar muertos. Él pudo sanar enfermos. Sí. Y tú también puedes hacer eso, si es la voluntad de Dios. Pero por sobre todas las cosas, tú también puedes ser lleno del Espíritu Santo, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Reitero el texto, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Dios también quiere estar contigo. Y quiere hacer un gran hombre, una gran mujer para el servicio de su iglesia en este mundo, para el servicio de sus hijos, siempre y cuando tú se lo permitas. Amigo mío, no rechaces al Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo puede colmar, ¿verdad?, tu vida de poder, como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con el mismo Señor Jesucristo. Te decía adelante que vamos a fortalecer la idea de que el Espíritu Santo tiene la facultad de crear. Veámoslos en el libro de Job, en el capítulo 33, el versículo 4. Dice aquí el autor del libro de Job, o sea, Moisés: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Te fijas? El Espíritu Santo tiene la facultad de crear. Reitero, Él participó junto al Padre y a nuestro Señor Jesucristo en la creación del hombre. ¿Ya? Por eso dice el texto aquí: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. No solo me hizo, también te dio vida, me dio vida, porque nos ama, porque el Espíritu Santo te ama. Amigo mío, no lo dudes. No creas que el Espíritu Santo puede amar a otros nomás. También te ama a ti. No importa quién seas. Si tú le permites al Espíritu Santo, Él hará la gran diferencia en tu vida. Y podrás cambiar. Podrás llevar una vida plena, una vida de amor en este mundo tan lleno de maldad. Sí, hermanos míos, amigos míos, el Espíritu Santo tiene la facultad de crear. Veamos ahora el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. A veces nos intrigamos y decimos: ¿cómo es que los discípulos pudieron hacer tantos milagros? ¿De dónde sacaron tanto poder? Fíjate lo que nos dice el capítulo 1 de Hechos, el versículo 8. Es una promesa del Señor, no solo para los discípulos, también para ti, también para mí. Dice ahí: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De dónde sacaron poder entonces los discípulos? Del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo pudo guiar a esos santos hombres de Dios y llenarlos de su poder. De tal forma que la gente de las ciudades traía a los enfermos para que por donde pasara Pedro, al menos su sombra, dice la Biblia, cayere sobre algunos de ellos, porque inmediatamente eran sanados. ¡Qué maravilloso poder! ¡Cuán necesitados estamos de ese poder! ¿Verdad? Pero no es un poder que nosotros podamos usar a nuestro antojo. Todo lo contrario, el Espíritu Santo tiene poder, pero nos llenará de ese poder siempre y cuando nos dejemos guiar por Él. Que Él nos conduzca, que Dios sea el Señor de nuestras vidas. Y entonces sí, el Espíritu Santo podrá conducirte. Primera de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios no, primera. Versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu
todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo todo lo sabe. Él conoce tus tristezas. Él sabe tus pesares. Él conoce tu caminar. Y Él quiere guiarte por aquella senda estrecha que nuestro Señor Jesucristo nos dejara como ejemplo. Sí, el Espíritu Santo todo lo sabe. No solo es omnipotente, no solo es santo, es eterno, sino que también todo lo sabe, todo lo puede escudriñar. Al Espíritu Santo no le podemos mentir. El libro de los Salmos 139, Salmo, dice el salmista aquí en el Salmo 139, me pasé, 139, versículo 7 en adelante lo siguiente. Pregunta el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, o sea, en el sepulcro, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermano mío, hermana mía, este es un versículo muy hermoso, porque dice que el Espíritu Santo no tiene fronteras. Está en todas partes, es omnipresente, porque es una de las personas de la divinidad. ¿Ya? Él puede estar aquí a mi lado, pero también al lado tuyo, no importa dónde te encuentres. El Espíritu Santo quiere consolarte, quiere guiarte, quiere acompañarte. ¿Ya? Eso siempre y cuando tú se lo permitas. Por eso es que Jesús oró y nos hizo la promesa que el Espíritu Santo nos iba a acompañar el resto de la vida. Apocalipsis, capítulo 22, el último libro de las Sagradas Escrituras, nos dice una invitación, nos entrega una invitación del Espíritu Santo en el versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu Santo, hermano mío, hermana mía, te está llamando en este mismo momento y te dice: ven, hijo, ven a mis brazos, que yo quiero abrazarte. Ven a mis brazos y permíteme guiarte de la mano y permíteme enseñarte. ¿Se lo permitirás? Créelo, esa promesa es para ti. Terminemos con una oración, ¿te parece? Cerremos los ojos. Maravilloso Dios, te agradezco este privilegio, Señor, de estar con tus hijos aquí presentes en estos momentos. Donde quiera que se encuentre, Señor, al otro lado del mundo o en cualquier parte, tú sabes dónde se encuentran, y tú sabes, Señor, también lo que sienten o lo que están padeciendo. Te imploro una bendición muy grande sobre cada uno de ellos, que tú los protejas, los ayudes, los guíes en la salvación. Te lo imploramos y agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén.